Orígenes de la civilización adámica, libro 2, capítulo 15. Abel y Surima. Paréceme no estar errado al asegurar que las elevadas inteligencias que dirigen y encausan la evolución de los mundos llegaron a tal excelsas y serenas cumbres, ensayándose durante miles de siglos en afrontar las más difíciles situaciones, a realizar los más heroicos vencimientos, a vadear serenos los más hondos precipicios, donde a millares se ven vencidos y deshechos los espíritus que en las medianías de su evolución no llegan ni aun a comprender que existen seres capaces de triunfar. En uno de estos difíciles y gloriosos ensayos se encontraba el joven maestro, en la etapa de vida terrestre que recorría, y los acontecimientos que el designio divino puso ante él nos darán la más bella oportunidad de medir, si es posible, a nuestra pequeñez, la grandeza de aquel ser que, si había escalado las cimas del mesianismo, no era ciertamente por privilegio de ninguna especie, sino por la justicia y el derecho del que lo ha conquistado al precio de todos los dolores y de todos los sacrificios. Eliezer se presentó un día al amanecer en la caverna de Gaudes y dijo a Abel: la anciana madre que puse a dirigir a las que fueron mis esposas antes de la ley de la alianza y de cuyos trabajos en Monte Casson os he hablado ya, suplica vuestra presencia en el pequeño santuario que han formado en aquella mansión señorial. A sus muchos años le está resultado demasiado pesada la carga que yo he puesto a sus espaldas, y como de ella depende en gran parte la paz y tranquilidad de mi espíritu, basada a su vez en la paz y felicidad de mis pueblos, os ruego que acudáis a su llamado si nadie ha de perjudicarse por esta solicitud. Conducidme vos mismo, que entre mis hermanos y yo ayudaremos a vuestra madre en lo que esté a nuestro alcance y ella estime necesario, le había contestado el joven Córdova, siempre dispuesto a compartir las inquietudes y las angustias de la humanidad. Los Córdovas, sus compañeros, se habían repartido las tareas entre los pastores y labriegos, entre las aldeas y poblaciones donde abundaban, como en todas partes, los desventurados, los menesterosos, los enfermos y los huérfanos. Solo se hallaron libres en ese instante Elí, Jehuel y Erech, y los cuatro partieron guiados por Eliezer, que con varios criados y mulos había venido dispuesto para llevarlos. El trayecto era corto y se hacía con verdadera delicia bajo la sombra de enormes plátanos que abundaban en esa región. Serían unas 2 leguas a causa de las vueltas alrededor de hermosas colinas tapizadas de follaje. Eliezer había mandado delante un mensajero para avisar a su madre que antes de mediodía estarían en Monte Casson. Las Córdovas, que ya tenían mucho ascendiente sobre las berecinas y grandes adhesiones entre las siervas, prepararon a unas y otras para recibir el don de Dios, como ellas decían, si bien obedeciendo a la prudente consigna, no debían manifestar ni a las unas ni a las otras
la verdadera personalidad de Abel, ocultándolo bajo la designación de enviado del Cotba soberano de los países del Éufrates y el Nilo para enseñar la verdadera sabiduría a los pueblos. Cuando llegaron al hermoso valle que se abría al pie del monte Cason, Eliezer detuvo su cabalgadura y haciéndose a un lado del camino, les dijo: «Pasad vosotros, que yo y mis criados os esperamos en esta cabaña de pastores que veis a la sombra de esas encinas». «¿Cómo? ¿No llegáis a ver a vuestra madre?», le preguntó Erech extrañado. Antes de que el príncipe formulara su excusa, Abel se anticipó con su fina y sutil intuición. «¿No estáis aún del todo curado de hondas afecciones cortadas? ¿O acaso pensáis que en otros corazones retoñen de nuevo? ¿No es verdad?». «Lo habéis adivinado», contestó con cierta tristeza el aludido. «Entonces, ¿me perdonaréis?». «Perdonad vos, príncipe Eliezer, la indiscreción que me hizo interrogaros», observó el Cotba, que motivó esta declaración. «Cuán doloroso es romper con los amores humanos cuando ellos se interponen entre el espíritu y la ley en que busca él su evolución», exclamó Abel cuando se habían alejado un tanto del príncipe de Tea, que volviendo la espalda al monte Cason se internaba bajo el frondoso ramaje de las encinas que escondían la pobre cabaña de un viejo pastor. «Tan doloroso será que a mí me produce amargura tan solo el presenciar una escena como esta», dijo Erech. «Cuánto lamento mi indiscreción que le obligó a descubrir las heridas de su corazón». «Y yo», dijo Elí, «a través de esto he sentido revivir el dolor más intenso que padecí en esta vida cuando fui obligado a conducir junto a mi padre la candorosa virgen que había amado desde mi niñez, pues que la ambición de su progenitor la quería esposa de un caudillo que contaba por centenares sus elefantes y camellos antes que de un jovenzuelo, hijo de una esposa secundaria del opulento caudillo. Cuánto me ha costado vencer mi odio rencoroso a mi padre y al suyo». «¿No sería mejor?», preguntaba Jewel, continuando la íntima confidencia, «precaverse de todo asomo de amor humano antes de saber si somos o no destinados a realizar alianzas de ese orden en nuestra vida? Ahora habláis así porque la enseñanza que habéis recibido os hace ver las cosas desde otro punto de vista», díjolo Abel. «Todo amor es grande, bello y bueno, si nos hace capaces de acciones grandes, bellas y buenas, y no creáis que el hombre esté nunca fuera de la órbita de ese astro de formidable atracción que llamamos amor humano. Nuestras viejas crónicas lo dicen. Lo que importa mucho para los que somos parte de una gran alianza de redención es hacer de todo amor humano un medio de ascender hasta el eterno amor del cual es reflejo y no camino de descenso hacia el turbión de las pasiones humanas. Y si el espíritu ha de pasar la prueba durísima de renunciar a un amor inmenso o enlodarse con un delito, ¿no es esto un grandioso vuelo de ese ser hacia las cumbres de la paz y la serenidad
que sólo alcanzan los que se vencen a sí mismos? Preguntó Abel a Elí, como haciéndole comprender que de su gran renunciamiento, de su juventud, emanaba la paz y la dicha que sentía continuamente dentro de sí mismo. Cuando llegaron a la puerta de la inmensa y fastuosa morada de las Berecinas, Elisa y sus compañeras salieron a recibirles. Todas ellas podían ser madres de Abel, pues le llevaban 16, 20, 30, 40 años más de edad. Ninguna necesitó que le dijeran cuál era el joven maestro, pues para ellas era casi palpable la pura y suave irradiación de su espíritu. Iban a exclamar en conjunto: «Bienvenido el Verbo de Dios en medio de nosotras». Pero la discreción de Abel le salió al encuentro. «El más joven de vuestros hermanos», dijo, presentando su frente al beso fraternal según la costumbre, «viene a vosotros cargado con la embajada de amor de nuestro Códva Rey y Patriarca. El amor con que me recibís, con él lo comparto, pues todo lo bueno que de mí esperáis, a Dios y a él agradecedlo». «Hijito, hijito mío, luz de Dios sobre esta pobre humanidad», exclamaba la anciana Elisa llorando de felicidad. «Solo esto faltaba a mis pobres ojos ya de escasa luz y a este viejo corazón que acaso palpitaba solo para ver este grandioso día». Cuando las mujeres Códvas expusieron a sus hermanos los proyectos e ideas que empezaban a llevar a la práctica y los resultados mezquinos en ciertos casos y abundantes en otros, Elisa quiso que Abel y sus 3 compañeros visitaran las distintas instalaciones de la casa, comenzando por su pequeño santuario en el patio de los Rosales. Allí tomaron sentados a una mesa común la refección de mediodía consistente, como de costumbre entre los Códvas, de pan, huevos, quesos y frutas. Abel, al centro de la mesa, entre Elisa y Lubina, quedaba de frente a la gran arcada que daba al patio o explanada cuadrangular que se abría ante las habitaciones de que estaba compuesto el pabellón. La puerta de comunicación con la gran columnata que, partiendo del patio de honor, había sido dejada abierta de par en par, pues el decoro así lo ordenaba, cuando en circunstancias como esa los Códvas actuaban entre personas capaces de juicios equívocos, ya por ignorancia o por malicia. Tanto Berecinas como siervas, acaso, no estaban capacitadas para pensar nada más superior a las apariencias. Los Códvas eran hombres jóvenes, hermosos y afables, y las Códvas eran mujeres, entre las que había varias que solo contaban de 35 a 40 años. El lector bien comprenderá que entre algunas berecinas y algunas siervas pudo deslizarse, quizás furtivamente, alguna sonrisilla maliciosa y hasta acaso pudo haber algún ligero cuchicheo respecto de los jóvenes y bellos visitantes. Como en muchos países las vestiduras largas eran usuales para todos los hombres de posición elevada, excepción de los guerreros, las túnicas de los Códvas no despertaban idea de vestidura sagrada de una institución religiosa.
La púrpura en sus distintos tonos, desde cárdeno vivo al rojo violeta casi negro, fue el color preferido de casi todas las vestiduras sacerdotales, y el blanco estaba reservado al gran sacerdote máximo de los cultos antiguos. Las berecinas pensaron que los embajadores del chalit de la Alianza vestían tal uniforme como podían vestir otro cualquiera a gusto de su soberano. Algunas más observadoras pararon su atención en la semejanza de color entre las vestiduras de los Kodvas con las de los visitantes, pero como quiera que habían vivido ajenas por completo a ideales religiosos de toda especie, no supieron ver claro en el fondo de la cuestión. Dami, la berecina aquella que se reveló el día del festín, conservaba oculto un secreto rencor a las Kodvas y a las berecinas que, dóciles a ellas, dejaban lentamente introducir reformas entre ellas a tal punto que las fastuosas berecinas del príncipe de Tea iban parangonándose cada día más con una mujer cualquiera del pueblo. Pronto no habrá diferencia ninguna entre nosotras y las mujeres de los labriegos, decía a sus compañeras con gran descontento. Daría la mitad más bella de mi vida por salir de esta servidumbre, probando al príncipe que ha cometido una locura entregándonos como cautivas a esas viejas fantasmas de mujeres que viven como momias en un enorme pabellón sepulcral esperando de sus dioses la hora de resucitar. Eran 4 las berecinas que prestaban atención a las ideas subversivas de Dami, sin plegarse del todo a ella para formar un bando abiertamente en contra. Entre el grupo de las árabes había una, de nombre Surima, que tocaba instrumentos de cuerda con tal delicado sentimiento que lloraba ella misma y por reflejo o irradiación emocionaba con su música a quien la escuchaba. En su adolescencia había soñado largo tiempo que del otro lado de sus áridas montañas veía bajar un príncipe formado de luz de estrellas, bello como ningún mortal lo era. Y ella pensaba, este será el que Alá me tiene destinado y todo mi amor he de guardarlo para él. Cuando los piratas la raptaron de su cábila, estaba justamente sentada solitaria al pie de la montaña, donde en sus horas de sueño, según ella decía, contemplaba la esplendorosa visión. Fue llevada a Etea y vendida a Elíser cuando solo tenía 16 años. De él tenía una hijita de 5 años y ella contaba 21 de edad. Cuando el príncipe la tomó como esposa secundaria, padeció mucho, pues pensó, siendo ya mujer de otro hombre, era indigna del príncipe de sus sueños, formado de luz de estrellas, y una inmensa melancolía la invadió desde entonces. Ella sentía más bien cierta simpatía hacia las Kodvas, que eran silenciosas como ella, si bien no les manifestaba nada exteriormente, creyéndola incapaz de fijar su atención en otra cosa que su música y su hijita. Dami no se cuidaba de ella en sus manifestaciones de rebeldía en contra del nuevo orden establecido, pues demasiado sabía
que Azurima, ni el príncipe Liser, ni nadie, ni nada la habría arrancado de esa especie de nostalgia muda y contemplativa que a veces la asemejaba a una demente pacífica. Se creía que quedó así de la grave enfermedad que padeció al dar a luz a su hija, que casi le costó la vida. Y ella decía: el hecho de no comprender nosotros a estas mujeres codvas no nos autoriza para hacerles daño, y ya que mi vida es inútil y sin objeto, quiero dedicarla a impedir todo daño que se les quiera causar. Y saliendo un tanto de su abstracción melancólica y callada, hizo lo posible por entender los designios de Dami, por si llegaban a un punto en que creyera deber intervenir. La llegada de Abel y sus compañeros parecía ofrecer una oportunidad a la rebelde para ensayar una acusación. Ella tenía 17 siervas a su disposición, pues no solo no se había desprendida de ninguna, sino que les había regalado hermosos aparejos, porque vestidos no podían llamarse, toda vez que las dejaban casi desnuda por completo. Había ordenado para ellas mejor y más abundante alimentación y por turno un día libre de las ocupaciones ordinarias. Las codvas comprendieron que con esto quería evitar la rebeldía de sus siervas en vista de las mejoras que obtenían las que pasaban a los pabellones talleres bajo el mando de las hijas de Numú. Con estas siervas contaba Dami para libertarse del yugo que ella creía habérseles impuesto tan injustamente. Cuando los codvas comían, ella mandó a sus siervas soltar las cabalgaduras hasta ponerlas en el camino hacia Dapes, lo cual fue sumamente fácil, pues estando ella, la residencia de Liser, con sus grandes cuadras, las bestias marcharon por sí solas hacia allá sin ninguna dificultad. Y sin que codvas ni berecinas lo advirtieran a su parecer, hizo cerrar la gran puerta que comunicaba la columnata con el patio del santuario, y la sierva que cerró el cerrojo interior salió de nuevo fuera, arrastrándose por la huera o canal que de las piscinas de baño partían al exterior con las aguas servidas. Cuando creyó haber tomado todas las medidas para asegurar el éxito de su inicua idea, se dirigió a los pabellones de sus compañeras y les dijo: mirad, parece que las momias se sienten revivir por la presencia de los bellos embajadores. Se sirven en este instante un opíparo banquete, tañendo instrumentos músicos y cantando, que es un primor. Para tener tales preceptores y ayas, mejor nos gobernamos solas. ¿Acaso el príncipe Liser tenía de nosotras algún motivo de queja? Con nosotras jamás habló un hombre desde que aquí nos recluimos, y nuestras gobernantes tienen esa libertad. ¿Sois tan bobas que no me comprendéis?, añadió nerviosa y sobreexcitada, viendo el silencioso estupor de sus compañeras, sobre todo de Bengalina y Adenia. La primera corrió hacia la columnata y halló la puerta clausurada con el cerrojo interior, cosa que jamás había ocurrido desde que las codvas llegaron a Monte Casson.
Dolorida en sumo grado, volvió a su pabellón, donde se encerró con sus hijas y sus siervas y prohibió que nadie la hablase. La mayor parte de las berecinas siguieron su ejemplo, menos Adenia, que con su fina intuición pensó en Surima, a quien no había visto ese día. Sin saber por qué, pensó también en las niñas que no habían regresado del paseo de la mañana por el gran parque de juegos, y corrió hacia el pabellón de la hija de Arabia y lo encontró desierto. Corrió hacia el gran parque y estaba solitario y silencioso. ¿Qué significaba todo esto? Dios de las Codvas, gritó llena de dolor porque amaba de verdad a aquellas dulces mujeres que le habían curado las heridas de su corazón y le habían enseñado hermosos horizontes para su vida futura. Dios de las Codvas, sálvalas y sálvame si es verdad que eres el amor eterno que alienta y vive en todas las cosas. Como si su corazón le hablase en secreto, ella misma repetía el eco de su propio corazón. Están salvas, estamos salvas, Surima, Surima, paréceme que yo estaba en lo cierto cuando de ti pensaba que no era silencio de dementes el silencio tuyo, sino el pensar silencioso del que llora, medita y espera. Paréceme que tú andas en medio de todo este misterio. Y paso a paso, meditativa y silenciosa, volvió a su pabellón y esperó con sus siervas. A poco apareció Dami, que le dijo: la caravana de los leñadores pasa al pie de nuestra casa dentro de breves momentos. Con 2 de mis siervas parto para Dapes, encima de los asnos cargados de leña, para dar aviso de lo ocurrido, porque hasta este punto no consiento que nadie pisotee nuestra dignidad de berecinas de uno de los más grandes príncipes de estos países. Y ¿no ofende tu dignidad de princesa el presentarte en la capital montada sobre un asno de los que llevan leña a la ciudad? Le dijo entre risueña y mordaz a Denia, que apenas pudo disimular su indignación. Así verá el príncipe que me interesa más la honra de sus berecinas y de sus hijas que mi propia dignidad, le contestó ya muy disgustada la exaltada Dami. Haz como quieras, pero a mí no me mezcles en tus acusaciones, porque yo nada sé ni nada he visto, respondió Edenia. La otra dio media vuelta y después de recorrer los pabellones de sus compañeras, se cubrió con su manto de viuda acostumbrado para las mujeres esposas cuando salían fuera sin el cortejo de su marido. Adenia corrió a uno de los postiguillos de observación que se abrían en el muro exterior y vio a Dami y sus 2 criadas colocadas por los leñadores en asnos, a los que quitaron sus cargas y cubrieron con grandes mandiles de pieles. Siguió mirando hasta perderlas de vista, y de entre un bosque espeso que se levantaba hacia atrás de la colina en que estaba sentada la casa, vio de pronto a 2 jóvenes pastores que traían hacia la gran puerta de entrada las cabalgaduras de los Codvas. Los pastores que van a casarse con las 2 siervas de Surima, exclamó asombrada y gozosa a la vez. ¿No me decía el corazón que ella andaba en todo esto? Oh, el Dios de las Codvas es el Dios del amor,
¿Quién le diría a la altiva y dominante Dami que la más insignificante de las berecinas había de desbaratar sus planes? Y corrió al pabellón de Bengalina a informarle sus descubrimientos. Juntas se encaminaron hacia la puerta cerrada del pabellón de las Codvas, que terminada tranquilamente su reflexión, se habían visto agradablemente sorprendidas por el risueño enjambre de las nietecillas de Lisa, que con Surima a la cabeza cantaban hermosas églogas pastoriles en el centro del patio de Rosales, frente por frente a la arcada a la que daba la cabecera de la mesa. Mucho tiempo hacía que Surima buscaba distraerse formando una pequeña orquesta de instrumentos de cuerda entre las más capacitadas de las hermanastras de su hijita, y cansada de la música voluptuosa y apasionada de la casa, había ensayado, por consejo de las Codvas, suaves melodías que llenaban el alma de descanso y de paz. Y la intuitiva Denia dijo a Bengalina: llamemos a todas nuestras compañeras para que sean testigos de esta escena. Así ayudamos a Surima en la hermosa idea que ha tenido. Venid, les dijo, a presenciar la gloria de nuestras hijas que cantan bellamente ante los embajadores del Rey de Naciones. Y llenas de felicidad escuchaban los coros de voces infantiles que, acompañados con la lira de Surima y las pequeñas cítaras de las niñas, semejaban un concierto de alondras en medio de una selva impenetrable. ¿Qué había pasado?, preguntará el lector. Que Surima cumplía su palabra de impedir que se causara daño alguno a las Codvas, para lo cual se había introducido con sus pequeñas discípulas en el pabellón de los talleres antes que Dami mandara cerrar la gran puerta de entrada, justamente porque conocía el inicuo plan que había formado. El pabellón de los talleres se hallaba comunicado con las habitaciones de las Codvas, y tal fue el pasaje seguido por Surima para poder realizarlo sin ser vista. La árabe, silenciosa y melancólica, aún no había visto a Abel ni a sus compañeros, pues ella se ocultaba detrás de grandes ramas de follaje que se enredaban a una fuente con el fin de que solo aparecieran las niñitas ante los visitantes. Mas cuando los Codvas salieron para ver más de cerca la mágica ronda de las niñas en el juego de las mariposas y para dirigirse luego a los talleres, Surima se encontró de pronto frente a ellos, cosa que no esperaba. Es él, gritó, el príncipe formado de luz de estrellas. Tanta fue la emoción que iba a caer sin sentido como un cuerpo muerto sobre el pavimento de piedra, pero una de las Codvas la sostuvo a tiempo y fue recostada en el césped del jardín. La irradiación del grito de Surima llegó naturalmente hacia quien lo había motivado, y Abel detuvo el paso, entrecerró sus ojos como el que hace un supremo esfuerzo para conservar la serenidad, y mientras las Codvas le prestaban los auxilios necesarios, él preguntaba: ¿quién es esta mujer? La anciana Elisa le explicó todo cuanto de ella sabía. Lo que no comprendo, añadió, es cómo y por qué está aquí, pues nosotras nada sabíamos
de que ella hubiera dispuesto la pequeña fiesta infantil con que nos ha sorprendido. Y acto seguido llamó a las mayores de sus nietecitas, que estaban asustadas del incidente, y les preguntó: ¿Quién os trajo a vuestro pabellón? Surima, le contestaron. ¿Y qué os dijo al traeros? ¿Queréis embellecer la fiesta de nuestra mamá grande? Y como todas contestaron que sí, nos dio nuestros instrumentos y nuestros trajes de mariposas y nos llevó a los talleres para pasar la puerta que comunicaba con este pabellón. ¿Y por qué no pasasteis por la puerta de la columnata? Para que nadie nos viera y daros una sorpresa. Y Surima nos dijo: aunque es prohibida la entrada al pabellón de mamá grande, ella no se disgustará cuando sepa por qué hemos entrado. ¿Es verdad que no os enojáis?, preguntó otra de las niñas. No, hijas mías, no me enojo, pero deseo saber por qué Surima obró así. Eso os lo dirá ella cuando se despierte. Los Cordvas comentaron a su vez entre sí el incidente, pues todos habían comprendido que el grito de Surima iba dirigido a Abel, del cual debía haber tenido apariciones espirituales radiantes. Y pensaban y decían: debe ser un espíritu de nuestra alianza que hasta este momento no se había encontrado con nosotros. Era Surima una de esas bellezas tiernas y lánguidas, como hechas de ensueño y de ilusión, que hace a los de su raza decir: esta es una Hurí escapada del paraíso de Alá. En aquellos tiempos en que los países llamados tropicales no tenían la ardiente temperatura de hoy, el país de Arab, vecino del país de Aguar, de donde era capital Soán, la ciudad del viejo Chalit Ar-Mesú, no producía los seres de faz oscura y cetrina, sino un blanco de cera virgen que a las mujeres les daba una suave y delicada tonalidad de lirio silvestre. Surima tenía pues en su persona todos los encantos de las mujeres de su tierra. Las negras trenzas que rodeaban su cabeza como una diadema labrada en ébano, y sus ojos oscuros, llenos de una suave y dulce melancolía, formaban tan bello contraste con la blanca palidez de su faz, que cuando vestía ropajes blancos y con su lira sobre las rodillas quedábase pensativa en el borde de una fuente cubierta de enredaderas, podía bien confundirse con las clásicas ondinas que, escapadas un instante a la caricia de las aguas, cantan sus amores a la vera de los arroyuelos. Cuando volvió en sí, tomó instintivamente una especie de velo que tenía alrededor de su cuello y se cubrió el rostro, y levantándose rápidamente iba a huir hacia los talleres. Ven, hija mía, no te alejes así, que aquí no vamos a hacerte daño, le dijo Elisa acercándose. Queremos agradecerte tu homenaje, que ha sido algo muy superior a lo que podíamos esperar. Como ella permanecía quieta y silenciosa, Lubina la tomó de una mano y, acercándola a Elisa, que estaba junto a Abel y sus compañeros, dijo alegremente: he aquí la autora de todos estos gorjeos de pájaro que habéis escuchado hoy. Y le descubrió el rostro,
que todos vieron inundado de lágrimas. «¡Qué tarde llegaste, visión de mi niñez!», exclamó en su lengua, arrojándose a los pies de Abel con sus manos juntas y sus ojos fijos en el sereno semblante del joven Córdova, que, comprendiendo el significado de su exclamación, se sintió a su vez conmovido hasta lo sumo. En la eternidad de las almas nunca es tarde, porque siempre hay mañana, le contestó él en la misma lengua en que ella le había hablado. Levántate y no llores más, añadió tomándola de ambas manos y alzándola del suelo, que hoy es el día de gloria para ti, que a mucho vienes buscando. «Príncipe nacido en las estrellas», volvió a exclamar la árabe dulce como las tórtolas de sus montañas. «La flor de loto fue mancillada por un mortal y la infeliz Surima te encuentra cuando no es ya digna de ti». Y estrechando nerviosamente las manos de Abel, las cubrió de besos y de lágrimas. «Tu alma es flor de loto eterna e inmortal, que nadie puede mancillar, mujer, si tú no la mancillas. No soy príncipe, pero sí nacido en esta estrella que llamamos tierra, como tú y como todos los seres que peregrinamos por mundos y soles en busca del amor eterno. Yo te vi muchas noches bajar de las montañas de Arab y me decías, un día me encontrarás después de siglos de buscarme. Oh, dime, ¿por qué yo te buscaba sin encontrarte? ¿Por qué te escapabas de mi vista como el humo de mis perfumes y hoy no te vas? Porque ayer me veías en tu horizonte espiritual y hoy me encuentras en el plano físico. Príncipe nacido en las estrellas, es cruel Alá que te puso en mi camino, si no ha de ser para tu dicha y la mía. Será para dicha de ambos si tú y yo extraemos de este encuentro de almas lo más bello que hay en él. ¿Qué? Dilo, príncipe, dilo, y no te vayas como el humo de mis perfumes, porque mi alma se irá tras de ti. Mucho tiempo ha de pasar antes de que me vaya. Cálmate, pues, y espera que el amor eterno te abrirá su alcázar mucho más bello de cuanto tú has podido soñar. Durante este diálogo, los compañeros de Abel y las Córdovas conversaban animadamente con las niñas, o entre ellos comentaban que acaso Surima tenía muy desarrollada la facultad vidente y que, absorta por ella y no habiendo sido cultivada con método y amplio conocimiento, había absorbido y desgastado su organismo físico, produciendo esas crisis histéricas de que a veces se veía acometida. La felicidad irradiaba de ella cuando se reunieron todos y un suave tinto sonrosado asomaba a su antes pálido semblante, como si el sol naciente de la dicha la tiñera de delicados arréboles. Cuando nadie podía percibirse de ello y mientras se encaminaban a los talleres, ella desapareció. Bien comprenderá el lector que pocos momentos después los Córdovas tuvieron conocimiento de las maquinaciones de Dami como de la noble acción de Surima, la cual no apareció más cuando en el patio de honor las berecinas fueron presentadas a los Córdovas.
Tengo el encargue del príncipe Eliezer, les dijo Abel, de traeros noticias de que arregló definitivamente sus asuntos de estado y que designando a cada una de vosotras una porción de tierras de labranza como medio de vida para vosotras y vuestras hijas, os otorga a la vez la más amplia libertad para seguir vuestro camino y tomar otro esposo si tal es vuestra voluntad. Podéis, pues, mandar por la tablilla de piedra en que grabó su voluntad y su firma, que os asegura la honra y el bienestar para el resto de vuestra vida. Cuando los Kodvas salieron para tomar sus cabalgaduras, encontraron cuidándolas a 4 jóvenes pastores, uno de los cuales les dijo que el príncipe se había visto obligado a regresar a Dapes por un asunto urgente y que ellos en sus asnos iban a acompañarles hasta la capital. Los Kodvas nada tuvieron que observar y emprendieron el regreso seguidos a respetuosa distancia por los jóvenes pastorcillos, uno de los cuales era Surima, hábilmente encubierta bajo una vestidura de pieles de antílope que ocultaba por completo su aspecto femenino. Venid cerca de nosotros, dijo a los pastores Jehuel, que nosotros no somos príncipes para que así nos cortejéis tan a larga distancia. 2 se acercaron más, un tercero menos, y el cuarto guardó la misma distancia que desde el principio. Y comenzaron una animada conversación sobre la forma de vida que usaban las gentes del país, con el objeto de enterarse de si abundaban los enfermos, los desamparados y los hambrientos. Hay enfermos, viejos y niños como en todas partes, pero el príncipe cuida mucho de galardonar a los que se preocupan de socorrer a los que no pueden por sí mismos ganarse la vida. Y por interés del galardón muchos se vuelven misericordiosos, les informaba el más expansivo de los pastorcillos. ¿Y vosotros vivís felices en medio de vuestros ganados?, interrogó Erech, que habiendo elegido en Venus, de donde era originario, la misión de hacer evolucionar las especies domésticas entre los vegetales y los animales, conservaba aún, ya por hábito o por vocación, ese mismo entusiasmo. De todo un poco, le contestó el pastor, porque si escasea la manutención para las ovejas y los renos, escasea también la leche y la manteca para nosotros. Y si por enfermedad o pereza no andamos listos con el trigo y el maíz, el algodón y el lino, los viñedos y los cerezos, escasea también el pan y el vino, y nada tenemos para comerciar. Ahora, desde que vinieron a Monte Casson las mujeres de vestido azul, se ofrece mejor perspectiva para nosotros. ¿Por qué?, interrogó Eli. Porque han puesto grandes talleres de tejido y otras labores manuales y nos compran a buen precio todo cuanto producen nuestros campos, de la que ellas pueden sacar hilo, fibra, lana o seda. Y además nos han hablado de que podemos con entera libertad escoger esposas entre las siervas de las berecinas, que ya no son esclavas, sino mujeres libres. Durante esta conversación, Abel
profundamente abstraído, guardaba silencio. No podía explicarse por qué el pensamiento de Surima le perseguía con una insistencia tan molesta que su espíritu sentíase hasta humillado de verse tan poco dueño de sí mismo. Una voz secreta, la de su ego, pareció decirle: cuando el pensamiento emana de un sujeto dominado por un inmenso amor pasional y que el tal sujeto está tan cerca de ti que su aura se confunda con la tuya, por fuerza mayor tienes que sentirlo, aunque tengas dominio de ti mismo. ¿Cómo tan cerca si ella quedó en Monte Casson?, pensó Abel, y la voz de su yo superior volvió a contestarle con su voz sin ruido. Te engañas porque ella te sigue a 20 pasos. El joven maestro se irguió sobre su cabalgadura con una energía nueva y volvió su mirada hacia atrás. Vio al pastorcillo vestido de piel de antílope, cuyo rostro aparecía sombreado por las anchas aletas del capuchón de piel de oso que le cubría la cabeza. Vio que el pastor volvió el rostro hacia la izquierda, simulando que disparaba la honda a unas codornices. ¿Es hermano vuestro ese pastor que parece un niño?, preguntó de pronto a los que caminaban en medio de sus compañeros. Yo no le conozco, dijo uno de los pastores, pero es amigo de estos, contestó señalando a los otros dos. Es un hermano menor, contestaron los aludidos, pero es muy enfermizo y algo tontuelo y casi nunca habla. Seguid vosotros que yo le haré compañía, dijo Abel, dando vuelta a su cabalgadura y desandando el camino hasta ponerse al lado del pastorcillo tontuelo. El chico tiró del borde de su capuchón tanto que solo la nariz y la barbilla quedaron al descubierto. Tan niño y ya escondes tanta amargura, amigo mío, díjole cuando se puso a su lado. Vamos, empieza a contarme tus cuitas, que acaso sepa yo algún remedio que te cure. ¿No confías en mí? El pastorcillo callaba, pero la mano que sostenía la brida del asno temblaba, y al poco rato vio a Abel que gruesas lágrimas caían sobre esa mano fina y temblorosa. ¿Por qué lloras? ¿Eres huérfano? ¿Estás solo en el mundo? Sí, soy huérfano, estoy solo en el mundo y no hay nadie que me ame, contestó con débil acento que semejaba un sollozo contenido con gran esfuerzo. Si yo quisiera ayudarte, ¿qué crees tú que podría yo hacer por tu felicidad?, volvió a preguntarle Abel. Llevarme contigo, si eres capaz de amarme, y si no, dejarme abandonado en esta selva para que a las altas horas de las noches me devoren las fieras, le contestó con voz más serena el pastor. ¿Y por qué me hablas así a mí y no a otros de mis compañeros?, le preguntó el joven Kodva nuevamente. Porque tú te has interesado por mí y no tus compañeros. Abel estaba ya bien seguro de que su interlocutor era aquella berecina del país de Arab que le había visto en sus sueños desde su niñez, pero comprendiendo que el descubrirla ante todos causaría muy mal efecto, dominó su inquietud y continuó hablándole como si, en efecto, creyera que era un pastorcillo solitario y entristecido.
Me has dicho que si no soy capaz de amarte, te deje abandonado en la selva para que te devoren las fieras. ¿No sabes que cometes un grave pecado contra Dios hablando así y también contra mí, que me considero tu hermano obligado por la ley divina a protegerte, aun cuando no te conozco ni espero nada de ti? Y si a Dios le interesa que yo viva, ¿por qué puso la muerte dentro de mí?, preguntó a su vez con acento de profunda amargura el pastorcillo. La muerte como medio de renovación y de progreso está en todos, pero la muerte a que tú aludes está solamente en el que la quiere para sí. Explícame qué muerte es esa que dices puso Dios dentro de ti. Nací con el corazón hecho de amor, de ensueño y de esperanza, pero tan alto fue puesto mi amor que en la tierra no lo encontré jamás. ¿Quién formó de amor mi corazón? ¿Quién dio vida a la mariposa sutil de mis ensueños? ¿Quién alimentó la flor de mi esperanza con agua de quimera irrealizable? Y ¿no es esto llevar dentro de mí algo más frío, más pavoroso y profundo que la muerte? Cuando un muerto es encerrado en la huesa, todos buscan de olvidarle para no sufrir con su recuerdo, y solo allí se consume, se pudre, se vuelve polvo y cenizas. Y cuando su recuerdo ha desaparecido de entre sus amigos, nada más queda de él sobre la tierra. En cambio, la muerte que tu Dios puso dentro de mí no me convierte en polvo y ceniza, sino que viviendo y viviendo arrastro algo muerto, algo que me duele tanto, tanto, que prefiero verme despedazado por las fieras del bosque antes que seguir sintiendo este lento morir en medio de mi corazón. Pastorcillo, paréceme que no será guardando tus corderos que has aprendido ese extraño lenguaje empapado de escepticismo y de cansancio. ¿Qué amor es ese tuyo tan encumbrado y misterioso? ¿No sabes que todo amor viene de Dios, que es eterno e inefable amor? ¿No sabes que un amor jamás puede ser muerto para ti si tú quieres encontrar la vida en él? ¿No sabes que el amor es como alas poderosas que pueden conducirte con inaudita velocidad hacia las más hermosas cumbres de la dicha y de la paz? Si has nacido pastor y amas a una princesa a la cual no puedes nunca llegar para unir tu vida a la suya y en alianza de espíritu y de cuerpo prolongar en nuevos seres tu vida, tampoco es muerto ese amor, porque muchas vidas tiene el hombre, y lo que hoy te es imposible no lo será mañana, y lo que hoy no consigues, acaso ayer en otra vida tuya lo tuvistes, lo despreciastes, lo abandonaste y hoy lo deseas. Y para hacerme comprender mejor de ti, oye la historia de un corazón hecho de amor, el tuyo, que durante muchos siglos y muchas vidas pasó junto al amor sin verlo. En un mundo semejante a la tierra hubo una mujer bella como la aurora, que despertó intenso amor en un hombre que estudiaba la ruta de los astros y que abstraído en su ciencia era hosco, huraño y silencioso. Y por esto ella huyó de él y le negó su amor.
Aquel hombre padeció y lloró solo, sin amor, sin amigos, sin que nadie lo comprendiese, y viendo a la que amaba feliz y dichosa al lado de aquel que mereció su amor y sus caricias. Y como también su corazón estaba hecho de amor y de ensueño como el tuyo, sentía un lento morir dentro de sí. Mas Dios le dio el valor de vivir llenando el hondo vacío de su corazón con la ciencia, con la piedad y la misericordia, con el dolor de todos los que a su lado sufrían y lloraban, y diciendo a Dios por toda plegaria: Dios grande y misericordioso, si todo amor viene de ti y no es un crimen mi amor, haz que florezca para mí algún día y que la gloria de ese amor sea tu gloria. Y los años pasaron, y los cuerpos de mísera materia se disolvieron como polvo, y una nueva vida floreció como el arrebol que todos los días se renueva. Y el hombre que estudiaba la ruta de los astros vivió la vida del navegante unido a la vida de aquella misma mujer que en la anterior etapa pasó de largo junto a él. Mas como para ella aún no cantaba el amor que enlaza una con otra las almas, le traicionó en una de sus largas navegaciones, y el hombre aquel se encontró al regreso con su casa sombría y solitaria como una gruta sepulcral. Traidora, pérfida, mala mujer, que así pisoteaba el amor cuando el amor la buscaba, exclamó con un extraño énfasis el pastorcillo. Bien, ¿qué crees tú que esa mujer merecía de Dios en la siguiente vida que debía realizar cuando terminada aquella, por lo que llamamos muerte, volviera de nuevo al plano físico? Le preguntó Abel. Pues si despreció el amor, si huyó de él, si llenó de muerte el corazón que la amaba, merecía que Dios le negase el amor que ella buscara, que el amor huyera de ella, dejándole ese lento morir que se siente cuando se ama y no se encuentra con lo amado, contestó con viva espontaneidad el pastorcillo. Piensa, pues, que tú has obrado muchas veces como esa mujer, y si el amor huye de ti, haz como el hombre que estudiaba la ruta de los astros, vive llenando tu corazón de piedad para los demás y pidiendo a Dios que lo inunde de un amor que sea gloria para Él y paz y dulzura para ti. Pero este interno morir, volvió a exclamar el pastor, se tornará en exuberante y fecunda vida cuando te convenzas de que el amor tiene en su soberano alcázar muchas cámaras nupciales donde vibran muy diversas armonías según sea el amoroso anhelo de amadores y amantes. Hay cámaras para los amantes creadores de cuerpos, como los hay para los amantes redentores de almas. El cuerpo nace, crece, muere y se pudre en la fosa. El alma es una luz que emanó de Dios y vive eternamente. Si amas un cuerpo de antemano, sabes que llegará un día en que le verás hecho polvo. Si amas un alma, puedes poseerla por la magia del amor eternamente y seguirla amando y amando a través de múltiples vidas sin que nada ni nadie te la dispute jamás.
¿Cuál es, pues, más digno del amor de un corazón como el tuyo, hecho de amor y de ensueño? En ese momento llegaban a la caverna de Gaudes y los codvas y pastores debían separarse. En la faz contraída del pastorcillo vestido de piel de antílope se veía reflejada una lucha cruel y tenaz. En el rostro sereno de Abel se veía una intensa palidez y que sus ojos entornados buscaban no encontrarse con el rostro del pastorcillo. Una hermosa luna creciente aparecía en ese instante, llenando la quietud del paisaje con su tenue y azulada claridad. ¿Ves esa luna triste y solitaria como mi corazón?, preguntóle el pastor cuando ya iba a marcharse. Esa misma luz que ahora besa tu frente alumbrará mis huesos descarnados por las fieras del bosque esta misma noche. Criatura de Dios, exclamó Abel, no será como dices, aunque deba yo retorcer mi corazón como un hilo de cáñamo y arrastrar mi honra por el lodo de los juicios errados de los hombres. Quedaos, si podéis, hasta mañana entre nosotros, dijo a los otros pastores, porque este compañero vuestro está demasiado enfermo para regresar en tal estado. Mañana resolveremos lo que convenga. Y entregando su cabalgadura a uno de ellos, entró en la caverna, buscó su cámara particular y arrojándose con sus rodillas en la dura piedra del pavimento, sepultó su frente en las pieles del banco que le servían para descansar. La vibración penosa que deja un sollozo profundo se extendió por la pequeña habitación. Los codvas del turno en el Éufrates y en Negadá sintieron la angustia del hombre luz, pues la comunicación telepática era casi continuada de los unos hacia los otros, y dieron la voz de aviso. Unos 40 minutos habrían transcurrido y Abel, inmóvil en la misma postura, no sentía transcurrir el tiempo sumido como estaba en angustiosa tortura. Un imperceptible ensueño le adurmió y en sueños escuchó a su madre, a Boindra, Abba y Adamu, que envolviéndole en las suaves ondas de su ternura tranquila y serena, le despojaban de las violentas vibraciones del amor turbulento y apasionado de Surima. Oyó más en su sueño estático y divino. Amor mío de siglos, decía una lejana y pura vibración que venía desde Venus, cuya luz irradiaba en ese instante sobre la campiña adormecida. Amor mío de siglos, yo estoy a tu lado cuando la tempestad se desate en torno tuyo y deshojo para ti mis lirios blancos cuando siembran los encarnados de negras espinas tu camino. Y se despertó ya sereno y tranquilo, y se dirigió a Aldis, su abuelo, el de más edad de los codvas que le rodeaban, y le explicó detalladamente lo que le acontecía. El joven maestro sabía bien que entre sujetos que viven bajo la protección poderosísima de un aura conjunta formada de inalterable armonía y de amor sincero y profundo, la confidencia de un alma en las otras facilita y acerca al triunfo en las luchas y dificultades que se presentan,
ya sean estas espirituales o materiales. Aldis, que mucho había visto en sí mismo y en otros de estas grandes luchas en los comienzos de la vida espiritual, pensó unos momentos y luego le dijo: «Tengo una idea, hijo mío, que acaso resulte bien. ¿Querés que yo hable con esa mujer como si nada supiera? Hacedlo, Pangrave, hacedlo, que como jefe material de la misión tenéis derecho de saber quiénes son las personas que llegan a ella para pernoctar una noche en su recinto». El Pangrave de Abel no era ya aquel muchacho de 30 años atrás, sino que había adquirido un cultivo espiritual vasto que le capacitaba muy bien para afrontar situaciones difíciles. Se concentró unos momentos para recabar de sus alianzas espirituales la ayuda necesaria y se encaminó a la pequeña hospedería donde debían estar los 4 pastores. Habían cerrado la puerta y él oyó que entre ellos había lucha de palabras. Oyó una voz delicada en su timbre, pero con tono de mando, que les decía: «Callad y haced lo que os digo, porque de lo contrario ni mis siervas serán para vosotros, ni lo que os prometí tampoco. Sentaos allí y esperad». El uno alegaba que había dejado sin encerrar su majada, el otro que su padre se pondría inquieto no viéndolo volver, el tercero que había dejado tendida al sol la fruta que estaba secando y que el rocío de la noche iba a perjudicar. La voz que mandaba anulaba todas esas razones con una más importante: su voluntad, que parecía invencible. «Pero, en resumidas cuentas», decía uno, «¿qué queréis hacer, señora, con ese hermoso hombre de vestido azul? Si nos aliáis a vuestro trabajo, debemos saber de qué se trata. Es justo, a lo que parece». Mientras este breve diálogo, Aldis había hecho correr hábilmente el postiguillo de observación que desde el interior se abría hacia la hospedería para alcanzar por él las provisiones a los huéspedes. Vio que la mujer se había quitado el capuchón y sus cabellos sueltos formaban un marco de ébano a su fino y hermoso rostro. «Señora», le dijo de improviso Aldis, abriendo el postigo de par en par, «dentro de breves instantes se os va a servir la comida y después os llevaré a la hospedería para mujeres, pues aquí no se permite que en un mismo local pernocten personas de ambos sexos». Y sin dejar de mirarla, descorrió el cerrojo de la parte inferior del postigo y entró rápidamente. Surima no tuvo tiempo ni de ocultarse ni aun siquiera para reponerse de la brusca impresión recibida. «Me habían dicho que eran 4 pastorcillos», añadió Aldis, «pero veo que entre ellos venía una zagala. Supongo que seréis hermanos». «Nosotros queremos marcharnos enseguida», dijo el que parecía mayor. «¿No esperáis la cena?», preguntó Aldis. «Sentaos tranquilamente que enseguida seréis servidos. Dejadme que os demuestre mi agradecimiento por la buena compañía que habéis hecho a mi hijo y a mis hermanos». «¿Es el más joven tu hijo?», interrogó la mujer.
Justamente, y acaba de comunicarme el grave disgusto que le habéis dado, diciéndole que esta misma noche os ibas a tirar a las fieras, si él nos deja a su lado. ¿Cuál es vuestro Dios y vuestra creencia? Soy del país de Arab, contestó Surima, pero como no he visto nada grande, ni bello, ni justo en torno mío, he juzgado que no hay Dios, y solo al conocer a tu hijo he llegado a pensar que si Alá baja a la tierra a premiar o castigar a los hombres, él debe ser un resplandor de Alá sobre esta tierra. Y por eso le he seguido. Si he cometido un crimen contra tu Dios, mátame, que no me importa la vida. Y así diciendo, le presentó un puñadito fino y dorado y descubrió su garganta ante el Córdoba asombrado. No, mujer, no has cometido crimen alguno, ni yo tengo derecho alguno para castigarte, pero ya que me hablas en una forma que no esperaba de ti, debo decirte que has dicho una verdad grande sin conocer la verdad. El joven a quien amas y tan inesperadamente has seguido es un resplandor de Dios sobre la tierra y no un hombre que pueda responder a un apasionado amor como el que tú le has demostrado. Él no ha venido a la tierra para ser posesión exclusiva de ninguna mujer, sino para amar a todos los seres y conducirlos al paraíso de Alá, como tú dices. Hay huríes en el paraíso de tu Dios, ¿verdad? Y esas huríes son para la gloria de tu Dios y no para la satisfacción de los hombres. Del mismo modo, en nuestro paraíso, nuestro altísimo Dios tiene sus ángeles mensajeros de su amor y de su ley, y este es uno de ellos. ¿Has comprendido, mujer? Él te ama y está compadecido de ti, desea tu bien y tu felicidad. Pero si amor carnal buscas, no lo busques en él, porque es, como tú muy bien has dicho, un resplandor de Dios sobre la tierra. Entonces, él no amará jamás a ninguna mujer, aunque sea la más excelsa reina que hubiera en el mundo, preguntó Surima. Nunca, jamás, contestó Lealdis. Además, su pasaje por la tierra es breve. ¿De qué te serviría un amor que iría a terminar en una tumba? ¿Pero ha de morir él? Preguntó como aterrada aquella mujer. ¿Puede morir el rayo de sol, la luz de la aurora, el resplandor de las estrellas? ¿Puede morir el Hijo de Alá? Oh, tú no sabes lo que dices. Él no puede morir. Aldis se conmovió ante aquel amor tan poderoso que así divinizaba al amado. Mujer, le dijo, veo que tu espíritu está llegando a la luz. ¿Crees en la palabra de este hombre que puede ser tu padre? ¿Confías en mí? Júrame por tu Dios que tu hijo no será de ninguna mujer, jamás, jamás en la vida, volvió a decir Surima. Te lo juro por mi Dios y por el santo amor que me une a mi hijo. Júrame que me dejarás verle otra vez y que me enseñarás lo que debo hacer para vivir cerca de él en el paraíso de tu Dios. Te lo juro. De aquí a 3 días te llamaré a Monte Casson porque soy una de las vecinas del príncipe Eliezer recluidas allí. Ya lo sé. Entonces vendrás, te lo prometo. ¿Traerás a tu hijo contigo? Aldis miró hasta el fondo del alma de aquella mujer y vio tal sinceridad, tal amor, tal noble y grande decisión que le contestó, le llevaré, si desde este momento te haces digna del puro amor que él te puede dar.
Adiós, le dijo Surima, tendiéndole sus 2 manos, y sin esperar nada más, se cubrió con su capuchón y salió seguida de los 3 pastores. Surima, Adenia y Bengalina fueron las 3 berecinas que primero sintieron la voz de la verdad eterna que les llamaba. Desde esa lejana época las vemos seguir de más lejos o de más cerca en la legión de los seguidores del hombre luz. Acontecimientos que duraron siglos las apartaron a veces para volverse a reunir cuando él bajaba de nuevo a la tierra. Cerca estuvieron cuando Krishna, Buda y Moisés iluminaron de nuevo a la humanidad terrestre, y cuando el rabí nazareno cantaba a los hombres su postrer himno de amor, estuvieron personificadas en Ana de Nazaret, Débora y Ana de Jerusalén, 3 de las mujeres que le siguieron desde Galilea hasta Jerusalén, la primera en su calidad de hermana, la segunda después de haber sido curada por él y cuyo espíritu transmigró a la muerte del maestro a un joven oficial romano de nombre Sergio, con el fin de servir de instrumento de la justicia divina para con los verdugos del justo. La tercera, hija de la viuda Lis y esposa de Nicodemus, a quien ayudó en el apostolado en Nicópolis, donde fundó una congregación cristiana. Posteriormente estuvo encarnada múltiples veces en las más humildes y modestas esferas sociales, siendo sus únicas existencias conocidas de la humanidad de la Cecilia del Monte Celio, Isabel de Hungría y Mariana de Jesús, llamada la Azucena de Quito.